Y entonces, esta idea del vitalismo, pues ahí prevaleció un tiempecito, pero él tenía un colaborador. Como en ese tiempo una de las sustancias muy, no digamos codiciadas, pero era de carácter importante, era la urea. Y la urea pues se extraía de los animalitos, ¿sí? ¿Cómo de los animalitos? Bueno, pues todo organismo vivo del género animal pues orina, y en la orina se encuentra ese compuestito, ¿sí? Que es la urea. Entonces, para poder ellos extraer la orina de los animales, pues no podía ser si el animalito le había abandonado esta fuerza vital, ¿estamos de acuerdo? Sí. Es decir, si no está vivo, pues no podemos extraer su orina, es decir, no la podemos capturar, esperamos a que el animalito orine, tenemos ahí en lo que usualmente hace el ser humano es enjaular a estos animalitos, tenerlos en unas jaulas con un piso de rejilla, y cuando ellos orinan, pues se capta en algún recipiente, ¿sí? Y esa orina pues por ejemplo en los tiempos que se empezaron a manejar las esencias, los perfumes, las fragancias, pues la orina era un fijador, como tiene un poder muy fuerte de que la fragancia perdure, es decir, la orina, pues ya ven que huele muy feo, apesta. Ese compuesto químico que hace que apeste es lo que les interesaba y no lo podían extraer de otra manera que no fuera por la orina. Entonces, esta fuerza vital pues era fundamental para que ellos pudieran hacer sus fragancias. Para esto, este señor trabajaba con un compañerito, un asistente, su chalán, pues era obviamente un poco más joven que él, pero en 1928 este señor Federico Guller hace la primera reacción de síntesis orgánica. Digamos que aquí fue donde cobró mucha importancia lo que fue los compuestos sintéticos. Podríamos decir que esta fue la primera reacción sintética. ¿Por qué sintética? Porque logró extraer de una sustancia inorgánica, es decir, algo no vivo, ¿sí? Que estaba, se supone, en el reino mineral, lo que no tiene fuerza vital, ¿sí? A extraer algo que normalmente se extrae o se extraía en ese tiempo de los organismos vivos, ¿sí? Entonces, esta fue la primera reacción de síntesis. ¿Y qué fue lo que obtuvo? Pues la urea, ¿sí? Esta urea era lo que se extraía de los animalitos vivos, ¿sí? Lo que se capturaba. Entonces, este compuesto que es el importante, ¿sí? Solamente lo extraían por la fuerza vital de los organismos. Y aquí es donde las cosas cambiaron en la historia de la química. Este señor Berzelius pues fue reconocido por su teoría del vitalismo y pues sí, o sea, no se podía explicar de otra manera que se pudieran extraer los compuestos orgánicos o esas sustancias orgánicas más que pues que estuvieran vivos los organismos, ¿sí? Si era a partir de una plantita, como el caso del látex, pues si la plantita se empieza a secar, empieza a morir, pues el látex como tal ya no se va a poder extraer, no va a tener la calidad, la corteza para poder sacar el látex que interesa. Entonces, este señor Wöhler demuestra que mediante esta reacción se reacomodan. Si ustedes observan la reacción química que está aquí en la diapositiva, chequen la cantidad de átomos y el tipo de átomos, ¿sí? Tenemos carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. En la parte de aquí del inicio, esto se llama, voy a rayarles aquí para que se me vayan ambientando con el lenguaje. Esta parte de aquí se llama reactivos. Todo lo que está antes de la flecha se va a llamar reactivos. Y todo lo que está después de la flecha se va a llamar productos. Entonces, si ustedes checan en reactivos y productos, tenemos los mismos elementos. ¿Hay alguno diferente? ¿Alguien observa alguno diferente?
Si no, quién sabe. Bueno, y si sacamos cuentas, la cantidad de átomos es la misma. Tenemos aquí 4 hidrógenos, aquí tenemos 2 más 2, 4 hidrógenos. Nitrógenos tengo 1 aquí, y aquí está otro, son 2 hidrógenos. Perdón, 2 nitrógenos, aquí tengo 1, 2. Carbonos, tengo un carbono, aquí está solo un carbono, y un oxígeno. Entonces acá también solo tengo un oxígeno. La cantidad es la misma de átomos. Entonces, este señor, esta reacción que observó, la observó a razón de que le aplicó calor. Esto quiere decir este triangulito. Él utilizó el cianato de amonio, ¿sí? Y lo calentó, así como lo hizo Lavoisier en su momento, de que se puso ahí a ver cómo reaccionaban con el calor diferentes sustancias o materias. Lo hizo Wöhler y se puso ahí a averiguar qué sucedía y empezó a calentar el cianato de amonio y empezó a notar que se formaba un compuesto de características parecidas a la urea, que era lo que les interesaba a ellos extraer. Y aquí fue donde la teoría del vitalismo quedó atrás. Aquí fue donde ya el asistente superó al maestro y la teoría del vitalismo se perdió. Y con esto surge ya la importancia de la química orgánica. Aquí la importancia de la química orgánica, según la definición, pues nos dice que la química orgánica es la ciencia que va a estudiar todos los compuestos que tienen carbono como estructura principal, ¿sí? Es decir, el carbono va a ser su centro digamos de esta manera, su centro de su columna vertebral en los compuestos. Todo compuesto orgánico forzosamente tiene carbono como estructura principal, ¿sí? Puede estar acompañado de otros elementos. ¿Cuáles? Pues ya lo estamos viendo aquí. Es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y podemos tener en cuenta que puede haber fósforo y azufre también, ¿sí? Esto ya lo conocían ustedes de la secundaria. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Creo que no. Ok, entonces nos quedó claro que esta es la primera reacción de síntesis. ¿Y qué fue lo que la ocasionó? A mí no me quedó claro qué lo ocasionó. Ok, ¿El lo que lo calor, no? ocasionó, perdón, ¿El calor? el calor, ¿sí? Lo que sucedió aquí es que el cianato de amonio, este que está aquí, lo calentaron. Este de aquí fue calentado. Al calentarlo, se rompieron todos los enlaces. Al romperse todos los enlaces y al enfriarse, ¿sí? Se reacomodaron solitos. Lo que sufrió aquí esta molécula del cianato de amonio fue un reacomodo, pero ese reacomodo ya no fue el mismo. Al reacomodarse, lo hizo de otra manera, ¿sí? Aquí esto es como si hubiéramos tenido un rompecabezas y lo desarmamos por completo y empezamos a encajar las piezas de manera que todas puedan quedar juntas y armadas, bien ensambladas. Entonces, al formar otra vez la estructura, al reacomodarse, lo hace de una manera diferente, arrojando un compuesto, ¿sí? Y este compuesto, pues es la urea, lo que únicamente se podía obtener de organismos vivos. Y aquí por eso el vitalismo se perdió, aquí ya quedó atrás esa teoría. El vitalismo ya dejó de existir, porque decía que se requería fuerza vital para extraer un compuesto orgánico. Y Wöhler lo demostró que no, que a partir de una sustancia inorgánica, que es el cianato de amonio, algo no vivo, algo sin fuerza vital, se podía extraer un compuesto orgánico. ¿Me expliqué, Johan? Oh, sí, 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 ya. Gracias, profe. Ok. Bueno,
Ahora, aquí es donde empieza lo interesante de empezar a estudiar estas cosas. Tenemos que hay compuestos orgánicos y hay compuestos inorgánicos, ¿sí? ¿Cómo podemos diferenciar unos de otros? Aquí tenemos una tablita de características. A la vista, pues va a ser un poco confuso entender esto. Ahorita vamos a tratar de hacerlo un poco más fácil. Vamos a hacer las comparativas, ¿sí? Tenemos compuestos inorgánicos. En los compuestos inorgánicos van a participar casi todos los elementos químicos, es decir, todos los elementos que están en la tabla periódica van a poder formar este tipo de compuestos, a diferencia de los orgánicos. Primero que nada hay que tener claro que principalmente su compuesto base o su elemento base va a ser carbono. Y además de estos, o del carbono, puede tener hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, pero fundamentalmente carbono, ¿sí? Los compuestos inorgánicos no forman cadenas, es decir, sus moléculas son de pequeñas cantidades de átomos. En comparativa de los orgánicos sí forman cadenas, llegan a tener muchísimos átomos en sus estructuras. ¿Qué tipo de enlace los va a unir? En el caso de los inorgánicos, casi todos son de enlaces iónicos y en el caso de los orgánicos son enlaces covalentes, ¿sí? ¿Por qué? En los inorgánicos vamos a tener uniones metal-no metal, ¿sí? Que fue lo que vimos el semestre pasado. Al ser metal-no metal, pues va a ser un enlace iónico. En caso de acá de los compuestos orgánicos, pues todos los que estamos viendo son no metales. Entonces, al unirse elementos no metálicos van a ser formados por enlaces covalentes, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Ok. Normalmente, un compuesto orgánico en disolución, es decir, cuando le ponemos agüita y lo disolvemos, como el caso de la sal en el agua, van a conducir la electricidad, ¿sí? Pero en el caso de los compuestos orgánicos no conducen la electricidad, ¿sí? El caso de los compuestos inorgánicos dice que tienen puntos de ebullición y de fusión altos, alrededor de los 1000 grados o más, ¿sí? En comparación de los compuestos orgánicos, sus puntos de ebullición son bajos, son de los 400 grados por ahí alrededor. Es decir, se dice esta palabra, lábiles, son muy, vamos a entenderlo como frágiles a la temperatura. Los compuestos orgánicos al exponerse al calor se empiezan ya sea a descomponer o a desnaturalizar al punto de poderse quemar, ¿sí? Acá en el caso de los inorgánicos, solo son solubles en solventes polares como el agua. Recordemos que el enlace que tiene aquí el agua es un enlace covalente polar, ¿sí? Por eso va a poder disolver este tipo de sustancias. Y en el caso de los orgánicos, pues tienen que ser solventes no polares, es decir, un enlace que no sea covalente polar. Y tenemos acá, los compuestos inorgánicos tienen reacciones más rápidas, mientras que los orgánicos, sus reacciones son más lentas. Vamos a poner el ejemplo de aquí de un juego pirotécnico, un cuetito, una cebollita, lo que ustedes hayan podido comprar en algún diciembre de los normales. El cuetito, pues cuando le aplicamos calor, hace su reacción rapidísimo, se quema en cosa de segundos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ajá. Sí. Ok, mientras que si nosotros empezamos a preparar la fogata, lo hacemos con madera. Y sí, empieza a hacer una reacción de quemarse la madera, pero lo hace igual de rápido que el cuetito. No, tarda un poquito más. Va tardando. Su reacción es lenta porque se trata de un compuesto orgánico, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros podemos empezar a discernir si se trata de un compuesto inorgánico o se trata de un compuesto orgánico, ¿sí? Normalmente los compuestos inorgánicos son más estables, ¿debido a qué? Pues a que resisten la temperatura, ¿sí? Tenemos acá en comparativa los orgánicos, dice que presentan isomería. ¿Qué es eso de la isomería? Bueno, lo vamos a ver más claro en la segunda unidad, pero la isomería es que una misma fórmula molecular
puede presentar dos o más estructuras diferentes, ¿sí? De dos compuestos o tres compuestos con propiedades diferentes, ¿sí? Esto causa confusión, pero cuando lo empecemos a trabajar nos vamos a dar cuenta de que esa misma fórmula molecular nos puede dar dos o tres estructuritas que están ordenadas de forma diferente. Eso es la isomería, cosa que los compuestos inorgánicos no tienen. Otra, los compuestos inorgánicos, pues las estructuras que tienen son de bajo peso molecular. Algunos pueden ser un peso molecular alto, pero finalmente no forman cadenas. Si lo comparamos con una estructura más o menos grande de los orgánicos, pues llegan a tener pesos moleculares más elevados porque son moléculas con cadenas muy largas, ¿sí? Los compuestos inorgánicos no se queman, ¿sí? Se oxidan. Y los compuestos orgánicos, la mayoría son combustibles, es decir, se pueden quemar sin problema. Les decía hace un ratito que los compuestos inorgánicos no presentan isomería, los orgánicos se van a descomponer fácil por el calor. La cantidad entre unos y otros es muy, muy notoria. La cantidad de los inorgánicos parece que llega a los 200,000 o algo así, pero la cantidad de los orgánicos es mucho mayor. Se dice en algunos libros que es prácticamente infinita, o sea, hay muchísimos compuestos orgánicos. Entonces, superan en mucho los inorgánicos, ¿sí? Y en el caso de, de los inorgánicos, les decía, no se queman, ¿sí? No arden, estos se oxidan, ¿sí? Y los orgánicos pues forman estructuras de alto peso molecular. Vamos a ver ahora en figuritas a qué se refieren estas propiedades. Aquí tenemos los compuestos orgánicos. Decíamos que fundamentalmente están formados por carbono, ¿sí? Este sería como el tipo de enlace que está formándose entre los carbonos. Nos dice que forman cadenas. Aquí tenemos, por ejemplo, una estructura que es el colesterol. Vean la cantidad de átomos que están unidos a estas estructuras largas y estos que parecen como panalitos. Son estructuras, son cadenas abiertas y cadenas cerradas. A esto se refiere con la formación de cadenas, ¿sí? Esta formación de cadenas, pues aquí tenemos nosotros una cadenita, ¿sí? Aquí nos marca que una sola fraccioncita de esta serie de esferas que representa una proteína, ¿sí? Está formada por estos elementos: hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, ¿sí? Que son los que nos manejaron en un principio. Aquí tenemos otras dos cadenas. Quiero que veamos cuántos carbonos tiene una y cuántos carbonos tiene la otra. Tenemos aquí en esta parte que son 6 carbonos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos en la de la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos en la de la derecha. ¿Qué es lo que hace diferente a una de la otra si ambas tienen 5 carbonos? ¿Quién me dice? ¿Qué hace El número de diferente? oxígeno, ¿Perdón? el número de hidrógeno. El número de hidrógenos. A ver, vamos a checar el número de hidrógenos. Aquí tenemos 3, acá tenemos 3, ya son 6. Aquí son 2 y 2 son 4, ya van 10. 11, 12 hidrógenos en esta. Vamos a checar los otros. Tenemos 2, 4, 6, 8. 8 más 3, 11. Y uno más, 12. La cantidad de hidrógenos es igual. Oxígenos, también tenemos un oxígeno y un oxígeno. La cantidad es igual. Tal vez puede La ser el orden. posición. A ver, Elizabeth, por favor, y después, ¿quién sería? Johan, Luis. Yo digo que tal vez es el orden que tiene el oxígeno, ¿no? Ajá, aquí tenemos una observación. Este sería el átomo de oxígeno. A ver, por ahí el caballero que intervenía, ¿quién era? También iba a decir eso, la posición. Ok, gracias, Luis. Correcto. Esta posición ya lo hace diferente. A esto es a lo que se refiere con el término isomería. ¿Sí? Podemos tener
Decíamos que son 5 carbonos, 12 hidrógenos y un oxígeno. Esto es la misma fórmula molecular, ¿sí? Para dos compuestos. Vean, esta misma cantidad es la que yo tengo aquí y esta misma cantidad es la que yo tengo acá. Y las estructuras son aparentemente iguales, pero ya son compuestos diferentes. ¿Sí me expliqué así ahorita a grandes rasgos lo que es la isomería? ¿Podría volver a repetirlo, por favor? Sí, decíamos que la cantidad de átomos, vamos a checar aquí la cantidad de átomos, son 5 carbonos que hay de este lado y los mismos 5 carbonos que hay acá. Hay 12 hidrógenos en una y en otra y oxígenos 1 y 1. La cantidad de átomos es exactamente la misma en ambas estructuras. ¿Estamos de acuerdo, Elizabeth? Sí. Ok, pero entonces, ¿qué es lo que hace diferente a los compuestos? Esta fórmula puede representar a esta estructura y puede representar a esta otra estructura. Son dos compuestos diferentes, pero comparten la misma fórmula molecular. ¿Sí? Uno va a ser el 3-pentanol y el otro va a ser el 1-pentanol. ¿Sí me expliqué? Ya, gracias. Ok. ¿Y qué otra característica tienen los compuestos orgánicos que no conducen electricidad? ¿Sí? Aquí tenemos un compuesto orgánico que es las llantas, el vidrio, vaso de plástico, el aceite, ¿sí? Tenemos el diamante, que su base es carbono, y tenemos la madera seca, que su base también es carbono, ¿sí? Nos vamos con los inorgánicos antes de que se nos acabe el tiempo. Vean, los compuestos inorgánicos, me regreso tantitito. Vean, aquí tenemos que los compuestos orgánicos, todos dijimos hace un ratito, ¿son qué? Toda la materia orgánica se puede quemar, por lo tanto son combustibles, ¿sí? Vean la estructura de los inorgánicos. ¿Hace cadenas largas? Aquí, por ejemplo, ¿tenemos cadenas largas? No, No. ¿La mayoría tiene carbono en su estructura? no, No, solo uno. Y este uno pequeñito, pues no forma cadenas, ¿sí? Entonces, como no forma cadenas, no tiene isomería, no tiene puntos de fusión y ebullición bajos, pues no es un compuesto orgánico. Como resisten altas temperaturas, no arden. Por ejemplo, en el caso de los metales, estos se funden, ¿sí? O se oxidan, pero no se queman, ¿sí? Los tenemos en casa, vean las formulitas que tenemos, son estructuras pequeñas en comparación de las que vimos hace un ratito, ¿sí? El hidróxido de sodio, el hidróxido de calcio, en insecticidas, en fumigantes, en jabones, sobre todo el hidróxido de sodio, el hidróxido de magnesio, en vitaminas o en los antiácidos, ¿sí? Y el de bario, pues en los raticidas, ¿sí? Todos los compuestos inorgánicos van a conducir la electricidad, ¿sí? Ya sea metales normalmente, plata, oro, cobre, acero y el agua salada. Acuérdense que dijimos que los compuestos orgánicos en disolución conducen la electricidad. El agua salada es una disolución de cloruro de sodio. Estos iones se encuentran ahí nadando en agua y estos sí pueden conducir la electricidad. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ninguna. Ok. Bueno, teníamos este videito, pero no lo vamos a alcanzar a ver. Lo checan ahí ustedes en las diapositivas que ya están ahí en la plataforma. Lo que sí podemos hacer, aquí tengo otro experimento para que se compare, pero no lo vamos a ver ahorita. Nos vamos a ir a la parte final.
Y a ver, ahora sí, ya que revisamos algunas de las propiedades, vamos a hacer una listita de compuestos orgánicos e inorgánicos pequeñitas, así rápido. ¿Quién se avienta? Que me diga un inorgánico y por qué lo considera inorgánico. El hierro, El hierro. porque se puede fundir y conduce la electricidad. Ok, bien, sale. Ahora alguien que me dé un orgánico para contrarrestar al hierro. Rápido, rápido. Hago una pregunta de uno de los experimentos que van a ver. ¿Han utilizado o los han puesto a ustedes a hacer flan? ¿Con qué hacen el flan? Algo que expongan al fuego. Carbón. Bueno, Se estábamos con el puede. flan, el carbón. A ver, el carbón, ¿por qué? Bien sencillito. Tarda en quemarse. Pues sí arde y principalmente su estructura, pues es el carbono. ¿Sale? Ahora otro inorgánico. ¿No había dicho que el mar? Cobre. El mar. El ¿No mar había de los salido una océanos. magia? El cobre. El cobre, igual otro metal que conduce electricidad. Un inorgánico. El alcohol. No escuché. El alcohol. El alcohol. ¿Por qué el alcohol, Artemio? Porque arde, según yo. Arde. No tiene un punto de ebullición o fusión alto. ¿Sí? Entonces, como es un combustible, pues entra dentro de los orgánicos. Además, la estructura del alcohol es de carbonos. ¿Sí? Por ejemplo, el que nos estamos aplicando como desinfectante ahorita, el etanol. ¿Sí? Gracias, Artemio, bien. Otro más, ya para cerrar esto. Otro inorgánico y otro orgánico. La madera, La madera, ¿dónde entra la madera, Marco? en orgánico. Ok, en orgánico. Bien. Porque arde, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Cuál otro? Un inorgánico ahora, para dejarlo hasta aquí. Diamante. ¿El diamante Sí. en inorgánico? Creo que sí, ¿no? Más bien sería la sal, ¿no? A ver, tenemos ahí, esto lo vamos a aclarar en la siguiente clase. Entonces, Yaritzi dice que la sal entraría en inorgánico y Johan está con la duda de el diamante. Entonces, para la siguiente clase me van a decir en dónde queda cada uno antes de que pasemos a los siguientes temas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Ajá. Entonces, hasta aquí lo dejamos y nos vemos en la siguiente sesión. A ratito les mando los temas que me van a investigar para empezar el lunes la clase. Ok. Hecho, revisan los videos, por favor. Sale, profe. Sale el día Oiga, de profe, mañana a en la el hora de Advance, clase, profe. habrá un test de 5 minutitos sobre de estas diapositivas.